Yo sigo interesado en desarrollar el concepto de élite. De élite como, digamos, lo micro, que nos lleve a evaluar un poco la situación macro, que es la latinoamericana en este aspecto, o mundial, ¿por qué no? En cómo se ha comportado las masas, ¿sí? Con relación a esas élites. Y quizás un poco visualizar el tema de los discursos, ¿no? O sea, ¿cuál es ese discurso? ¿Qué es lo que nos permite a nosotros interpretar si el tema de las élites es bueno, es malo? Porque yo le ponía el ejemplo hace rato de Chocklin, de este físico americano, y cómo transformó un pueblo que tendrá los mismos habitantes que esta ciudad, y lo transformó en el nodo central de tecnología del mundo, como lo es Silicon Valley. Y lo hizo a través de la élite, de buscar los mayores, la gente mejor formada intelectualmente de Harvard, de MIT, y llevárselos a ese lugar, y de ahí se generó toda una diáspora de crecimiento y de desarrollo que transformó ese pueblo en lo que es hoy día. ¿Por qué, si ahí la élite funcionó, por qué en otros casos no funciona? La élite es buena, es vista siempre buena, hay élite mala. Entonces eso es lo que me gustaría dialogar. Bueno, yo parto de la idea, que lo habíamos hablado anteriormente, de las agendas de las élites. O sea, hay élites para todo, y la agenda es la que marca cuál es la posibilidad de éxito o fracaso de su campaña, que puede ser tras bastidores para hacer en un tema específico, pero no necesariamente es para bien. Me gusta mucho el concepto que el profesor dijo anteriormente, que para él la élite tiene que ver con el bienestar humano. Si lo vemos desde ese punto de vista, pues entonces la agenda debería ser a favor de la humanidad. Pero entendemos que hay élites que están a favor de lo económico y no tienen nada que ver con conceptos humanitarios, sino conceptos económicos. Entonces hay que tratar hay que surfear un poco en ese aspecto para ver más o menos qué características de élite tenemos y más o menos cuál es el enfoque. Yo considero que la mayoría de las personas chocan mucho con las élites. Por eso es que estamos viendo este desarrollo latinoamericano de izquierda fuerte. Sí, es mi punto de vista. Porque se ve un tema como que como un rechazo a las élites. Sí, el tema del ejemplo de este físico que se ganó el premio Nobel de física junto con sus dos compañeros que hicieron ese milagro ahí en California, es que la sociedad también norteamericana es propensa a la innovación, es propensa allí no existe ese resentimiento, ese espíritu de fracaso, ese sentimiento de fracaso que hay en América Latina. Allí hay el sueño americano, es un país que es capaz de todo, etcétera. Hay como una condición externa a la propia élite o al propio liderazgo que facilita las cosas. Allí la innovación es bienvenida. Y además ese señor atrajo mucho talento, y yo diría que fue una élite toda talentosa, y desarrolló una ciudad de inteligencia, es una sociedad inteligente toda. América Latina ha tenido muy buena, vamos a llamar élites, sobre todo intelectuales. Uno hace la lista de intelectuales latinoamericanos, políticos o gente de la literatura, poetas, gente humanistas, y uno se consigue con un listado enorme de gente que han sido élites en ese sentido que estamos hablando, gente preparada y que busca el bien común. Pero el sustrato que ha tenido América Latina no es propicio para que esas élites permearan
en la sociedad. Pensando, por ejemplo, desde, el problema mío es de los nombres, por ejemplo, en política, gente como en Bolivia Paz Extensoro, en Perú, bueno, en Brasil Fernando Enrique Cardoso, en Perú Allá de la Torre, en Venezuela Rómulo Betancourt, para poner uno, Pepe Figueres en Costa Rica. Han sido en política élites que han propuesto la transformación de sus países. Allá de la Torre, de Perú, en Colombia también. Pero el sustrato social no es el mismo. Por ejemplo, en Estados Unidos, el poder local, el poder de las comunidades locales es muy alto. En América Latina no es así. América Latina es muy concentrada, muy elitesca, muy territorialmente, es centralista. Entonces, nosotros sí tenemos un problema estructural en eso, en América Latina, que las élites que las hemos tenido no han logrado permear a la sociedad. Y a veces, pues también, como estábamos conversando, hay intereses que mediatizan el poder de las élites. Ok, entonces podríamos decir que desde el punto de vista conceptual, el concepto de élite se desvirtúa dependiendo su hacer. O sea, si es un hacer hacia el bien común, hacia el crecimiento, hacia el desarrollo, es una élite positiva. Claro. Y se desvirtúa el concepto de élite cuando ésta es tomada por personas que buscan beneficios particulares o no está enfocada en el desarrollo de la sociedad como tal. Ahora, ¿es debatible un concepto de élite individual o generalmente tiene que ser colectivo? Yo creo que tiene que ser colectivo. Es decir, una golondrina no hace verano. Okay. Pueden haber gente iluminada, pero alrededor, por ejemplo, de Allá de la Torre, él creó una élite peruana en política vamos a decir, con el Partido Aprista Peruano, que fue una vanguardia latinoamericana que además le dio origen, estamos hablando de política nada más, en este momento, le dio origen a Acción Democrática, en Venezuela, al Partido Liberal de Colombia, todos los partidos socialdemócratas tienen su origen en el Partido Aprista Peruano, de Allá de la Torre. Y él fue el que los reunió en México, creo que fue con Cuauhtémoc Cárdenas, para establecer ese proyecto de América Latina. Es decir, era una visión continental de esa élite. No era un proyecto peruano, era un proyecto continental. Pero ahí hablamos del concepto de agenda. Es una agenda, o sea, es un proyecto. Y ahí estaba en esas reuniones, sé que estaba Frondizi, estaba Salvador Allende, estaba Rómulo Betancourt, estaba de Colombia, no me acuerdo quién. Bueno, ahora, ahí también se presentan en ese proyecto latinoamericano, nunca se ha dado. Porque América Latina no se quiere integrar. América Latina siempre ha querido integrarse primero a Inglaterra. Bueno, primero se integró obligatoriamente con España. Con España, por obligación. Luego con Inglaterra y con Estados Unidos y con Europa. Fíjese que uno que se mueve en el ambiente universitario, las asociaciones de universidades, con universidades latinoamericanas, con universidades hermanas en América Latina, nunca han tenido éxito. Nos encanta un convenio con las universidades norteamericanas y con universidades europeas, pero con las universidades hermanas de América Latina es muy difícil armar un programa conjunto. Siempre porque son más cuesta arriba. Tenemos un complejo de inferioridad. Todavía tenemos una mentalidad colonial. Entonces eso conspira con la aspiración de las élites de mayor autonomía, de mayor independencia, de mayor desarrollo auténtico, interno, que depender de lo que nos digan
los de afuera. O sea, uno cuando invita a un conferencista colombiano, un conferencista de América Latina, bueno, sí, va. Pero si tú invitas a un gurú que tenga un apellido alemán o que tenga un apellido inglés, norteamericano, de Inglaterra o de por allá, entonces se llena, se llena, porque no, hay expectativa. Hay otra expectativa. Eso lamentablemente hay que reconocer. Tenemos un complejo. Ahora, se pudiera decir entonces que en América Latina existe, y tomando el concepto del libro, hay un tema de desprecio hacia las élites. Las masas desprecian las élites. Sí, y al revés. Y las élites desprecian las masas. Sí, porque uno siempre va a llegar al mismo tema. La crisis de la educación en América Latina. Las masas en general no están educadas. Ok. Entonces las élites que están vinculadas al conocimiento, pues son despreciadas. Y las élites desprecian al que no tiene conocimiento. Pero los que no tienen conocimiento, vamos a decir, la mayoría ignorante es la que elige cuando hay libertad. Hay un factor. Entonces la élite no tiene capacidad de influencia en esa masa, pero el demagogo, el populista, el que promete. Hay una novela de Federico Andajasi, que se llama El Príncipe. Como buen argentino, tuvo la osadía de ponerlo con el nombre del Príncipe de Maquiavelo. De tomar el nombre de Maquiavelo. Él habla de un indígena que se crió entre los insectos y se desarrolló. Bueno, el cuento es muy largo, pero ese señor, que era muy ignorante, se convierte en un líder y que aspira a cargo. Empieza por la alcaldía, después gobernación y llega a la presidencia de la República. Y él promete, por ejemplo, a los pueblos que él, si votaban por él les regalaba el zapato izquierdo. El zapato izquierdo. Si votaban por él. Okay. Y al ganar le regalaba el derecho. Entonces todo el mundo votaba por él para poder tener acceso al zapato derecho. Entonces ahí tiene usted muy gráficamente, claro, en esa novela de Andajasi. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Que la gente come cuento. Muchas de las grandes transformaciones que han vivido ciudades y países latinoamericanos han sido por élites intelectuales, económicas, políticas, que se hicieron presentes y que provocaron esas transformaciones desde lo macro hasta lo micro. Sí. Desde tener un sistema de acueducto perfecto hasta tener un sistema ateneísta perfecto, para un poco contextualizar, ¿no? Uh-huh. Y eso se replicó en toda Latinoamérica y en el mundo. Bueno, tuviste la experiencia de Loja. Experiencia de Loja. Se unió un alcalde y luego lo siguió replicando el otro, el Chato Castillo. Uh-huh. Y luego el señor, bueno, que lo siguió con las universidades, con la iglesia, con las élites de Loja, y transformaron Loja. Medellín es un caso emblemático porque se unió la alcaldía de Medellín, el empresariado de Medellín, la sociedad civil y las universidades. Y una ciudad que era despreciable porque tenía el récord mundial de asesinatos, droga, etcétera. Bueno, hoy es uno de los líderes en emprendimiento. El caso de Curitiba. Por eso, Curitiba también es una de las ciudades más sostenibles del planeta. O sea, en países fracasados, entre comillas, en países pobres o en países que tienen problemas de su desarrollo, pueden haber ciudades exitosas cuando hay una élite local que se une para transformar su lugar. ¿Qué ciudad actualmente pudiéramos tomar como referencia de que tiene una élite y que tiene un desarrollo transformador en beneficio de la sociedad? ¿En Venezuela? No, a nivel mundial. Hay muchas. ¿Sí? Hay una red de ciudades exitosas. ¿Pero qué es una ciudad exitosa? Es la que le da bienestar a sus ciudadanos.
No estamos hablando de ciudades inteligentes, ni de smart cities, sino ciudades que tienen éxito para darle bienestar. Madrid, yo creo que es una ciudad que siempre compitió con Barcelona, y Barcelona siempre fue mucho mejor que Madrid porque tenía esos arquitectos maravillosos que hicieron sobre todo de la expansión. Claro. Es una ciudad de encuentro, una ciudad donde la gente camina, donde Diseñada, la gente se planificada, habla. Más humana. Más humana. Y Más eso lo orgánica. siguió Madrid durante varios años. Lo comenzó un alcalde que yo conocí personalmente una vez en una reunión. Y transformó, porque las ciudades se hacen de lugares, vivir como si estuvieras viviendo en un barrio exitoso, y todas las ciudades son una suma de barrios exitosos. Ese es Madrid. Y, a ver, recordemos, hay muchas. Esos rankings que salen, Estados Unidos tiene menos. Estados Unidos tiene menos porque en Estados Unidos ha predominado mucho el concepto del vehículo. Entonces, la gente si no tiene carro no vive. Sí. En cambio, Y de la expansión. la planificación de las ciudades exitosas en Europa es que nadie necesite el carro propio para moverse. Eso se mueve con sistema de transporte público. Una filosofía de 0 kilómetros. Kilómetros. Que todo esté a menos de 1 kilómetro. Pero en América Latina, en México está Mérida, Yucatán. Yo creo que es una ciudad exitosa. En Colombia, Medellín, y hay muchas más. Pero yo diría que Cartagena. Yo creo que parte también de conceptos donde se separa política de gobierno. O sea, cuando son gobiernos, que el concepto es gobernar, no importa el que venga a gobernar, mantiene la agenda. Uh-huh. Entonces hay una planificación Una a futuro. continuidad. Generalmente las ciudades más influyentes, las que mejor desarrollo han tenido, es porque han creado un sistema de décadas de seguimiento, de crecimiento, y donde toda la sociedad se ahonda a solucionar el problema. El problema con Latinoamérica, o sea, caso Venezuela, por decirlo así, cambias un gobernante, cambia la política y cambia el concepto. Pero Entonces, habrá se corta. alguna experiencia, profesor, o digo, aquí divagando un poco, en donde esté divorciado, en que existe una ciudad exitosa, que esté divorciada la acción civil del gobierno, o es un tema de dependencia mutua para que pueda una ciudad ser exitosa. Ahí tiene que Sí, ser mutua. concertada. Sí. Es muy difícil el Dependencia éxito de la sociedad civil por un lado y del gobierno por el otro. Pero tú eres testigo, porque fuiste varias veces a Loja. Sí. Fíjese, el alcalde que comienza la transformación de Loja y que logra esa unión entre el empresariado, la sociedad civil, las universidades y el municipio, y además con un gran apoyo internacional, Mucho. embajadas y La ciudad más limpia de Latinoamérica. Ajá. Lo sigue Bueno, siendo- pero el alcalde, el Chato Castillo, pierde las elecciones y las gana el sector oposición. Pero ¿qué hace el nuevo Jorge Bailón Abad, Jorge Bailón Abad. el nuevo alcalde, que era del partido contrario? Continúan las políticas del Chato Castillo. Él no se iba a cometer la estupidez de romper con un programa exitoso, así el otro haya pedido elecciones. Él gana elecciones porque, bueno, tuvo mejores ofertas, pero él continúa Política. luego vuelve a perder las elecciones. Jorge Bailón pierde las elecciones y gana el anterior, el Chato Castillo. Exacto. Y continuó. Y continúa. Y ahorita está otra vez Jorge Bailón Aval. O sea que entre uno y el otro han cubierto, no sé, 20, 25 años de gobierno. Pero ha mantenido la agenda. Uno en el gobierno, otro en la oposición, pero han mantenido las políticas de Urbanismo, la desarrollo, basura, de los todo, ríos bien todo. limpios, los mercados, el El sistema de transporte público. Transporte público, una Todo. maravilla. Y al final, lo más sencillo, lo mejor de eso es que todo se centraba en que lo importante era el ciudadano, atender al ciudadano. Está bien. Entonces, sí, pero si no hay unidad entre el Estado, hablemos en el caso de una ciudad, la alcaldía, el gobierno municipal, la sociedad civil y la empresa y el talento en las universidades, La élite.
no. Es muy difícil. Esa es la élite. Esa es la élite. Esa es la élite. Esa es la élite. Ese es y el rol de la élite. El rol de la élite. Qué Sí. bueno. O sea, el concepto de élite tiene que ver con la mancomunidad de Creo que pensamiento llegamos en a función un de algo. bonito ¿no? concepto de élite. Claro, fíjese que La, eso fue... la capacidad de una gente que piensa, que es capaz de unirse en torno a un proyecto de bien común. Aún con sus diferencias. ¿no? Y Así, se fue dibujando con sus se fue diferencias. dibujando el concepto espectacularmente Sí. porque si usted lo busca en Google Es muy ambiguo. el concepto Muy es como fome, es plano. Sí, pero entonces las élites tienen que tener conciencia de eso. Es decir, esos pleitos, porque la política partidista priva mucho, o pleitos internos, por parcelas muy pequeñas, la gente tiene, la élite, las personas que están en las élites tienen que tener grandeza y saber que hay cosas adjetivas y hay cosas sustantivas. En los sustantivos no puede haber diferencia. Pero aquí vemos que a veces los pleitos son por cosas minúsculas, ¿no? Claro, claro. Entonces sí tiene que haber un gran corazón ahí.